Bien, estamos con la compositora de cine en el Perú, reconocida, Karin Zielinski. Es un gusto estar acá contigo. Gracias por recibirnos a nosotros de Sueños de Cine. Bien, primero queremos abrir un poquito con respecto a ti con el cine. Digamos algo más feeling. ¿Qué película o compositor marcó tu decisión de seguir este camino? Yo creo que no puedo decir uno solo. Lo que a mí me ha pasado es un poco que cuando yo ya he tenido esta carrera ya en proceso, he reflexionado hacia atrás y he pensado en el cine que veía de chica y el cine que me hacía amar el cine, por decirlo de alguna forma. Y claro, me daba cuenta que el cine que más me gustaba era justo el más musical, ¿no? El que tenía bandas sonoras, tipo las de John Williams, o las de Ennio Morricone, o las de Alan Silvestri, o qué sé yo, o sea, ese tipo de bandas sonoras que te hacen entrar, ¿no? Entonces, una película que yo siento que a mí me marcó mucho desde la música, y va a sonar raro, pero fue Braveheart. El compositor es James Horner, de hecho, pero es una banda sonora que en realidad, si tú la analizas o sea, como música de cine, es una banda sonora que es una clase maestra sobre cómo utilizar los temas principales, los temas centrales, los temas que vuelven narrativa la música dentro de una historia, ¿no? O sea, James Horner lo hace de una manera que realmente te mete en toda la emoción de la película, que te identificas con el personaje, que la película en verdad yo creo que coge otro vuelo gracias justamente a su banda sonora, ¿no? Después están las de siempre, ¿no? Cinema Paraíso, no sé, E.T., de John Williams, por ejemplo, lo que más me gusta es La Lista de Schindler, que me parece su banda sonora más humana, me parece, más personal, más emocional y qué sé yo, ¿no? Entre otras muchas que son alucinantes y mucho más comerciales, pero que, o sea, te conectan de una manera particular con el cine y con la historia, ¿no? Que estamos viendo, qué sé yo. Y después tengo otros compositores que sí, que admiro un montón, Bernard Herrmann, Thomas Newman, un montón, ¿no? O sea, y hoy en día, pucha, está también, o sea, ya hacia las tendencias más nuevas del cine de hoy, me gusta mucho lo que hace este compositor Ludwig, que nunca sé su apellido bien. El que le compuso la canción a Childish Gambino. Sí, el del Mandalorian. Él me parece que tiene un approach bien interesante, ¿no? A la música de cine. Y después, bueno, me gustan mucho los compositores españoles, muchísimo, ¿no? Me gusta mucho Alberto Iglesias. O sea, hay un montón de compositores a nivel de regiones que también hacen cosas sumamente interesantes, ¿no? Y que también de alguna manera definen la sonoridad de la música de cine de sus países, ¿no? O sea, si tú escuchas un compositor italiano, o sea, escuchas a Ennio Morricone, escuchas a Nino Rota y escuchas a otro compositor, el de La Vida es Bella, por ejemplo, ¿no? Y sientes o sea, de alguna manera hay una especie de identidad con respecto a las bandas sonoras italianas, ¿no? O sea, todas tienen esta cosa súper humana, súper que parece que bebe de la música clásica, de las óperas italianas, ¿entiendes? O sea, hay como una historia dentro de esas tendencias, ¿no? Y ¿cómo se dice? Ese timbre o esas melodías o qué sé yo, ¿no? En orquestación, selección de instrumentos, cadencias. Sí, todo, ¿no? Creo que las melodías son sumamente emotivas, ¿no? Y además están las sonoridades típicas, ¿no? Que utilizan los italianos, ¿no? El acordeón, los violines de una cierta forma, o las maderas, ¿no? Es música súper linda, ¿no? O sea, en realidad te emociona, o sea, de verdad que te emociona. ¿Y de carácter más electrónico, por ahí si nos puedes decir dos? De carácter más electrónico, bueno, está este chico Ludwig, me gusta mucho Hildur Guðnadóttir también. Ella es muy criticada, supongo que porque es mujer. Pero en realidad me gusta mucho lo que hace porque experimenta muchísimo con sonoridades y, no sé, por ejemplo, para la banda sonora de esta serie, la de Chernobyl, o sea, ella se fue a grabar un tanque de estos, en estas fábricas abandonadas, y con eso creó sonoridades y experimenta un montón con llevar más allá o ir más allá de simplemente la sonoridad tradicional de un instrumento, ¿no? Y lo hace desde una
desde un concepto que tiene que ver con la historia. O sea, no lo hace simplemente porque, vamos a hacerlo, sino porque tiene una razón de ser, ¿no? Y creo que ella en los últimos años ha demostrado algunos trabajos que, si bien se parecen un poco entre sí, creo que hay trabajos que son interesantes de revisar, ¿no? Buenísimo. Una mezcla entre diseño sonoro creativo y música. Además es una tendencia de la música de cine hoy, ¿no? O sea, Claro. los directores cada vez te piden menos melodías y quieren que sea Más texturoso, más atmosférico, ¿no? Correcto. Bien, ¿qué te inspira más al momento de componer los trabajos tuyos? ¿Las imágenes? ¿Eres casi como una especie de ente que refleja lo primero que ve? O sea, quizás o quizás los personajes, las emociones que te deja la historia. O sea, yo creo que todo, pero es verdad que las imágenes son... Lo que pasa es que yo hago un trabajo previo, ¿no? O sea, yo primero entiendo la historia y primero conozco a los personajes que voy a narrar, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces yo desgrano primero la película y trato de entender la película desde su estructura, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del personaje? ¿Qué tipo de psicología tiene? ¿Cuáles son las emociones que transmite? ¿O qué tipo de personaje es, ¿no? ¿Es un niño, es un adulto, es una mujer? ¿Qué está experimentando? ¿Qué está viviendo? ¿Cuál es su conflicto? ¿Cuál es su drama? ¿Quién es el antagonista? ¿O hay un antagonista? ¿O es él contra el medio? ¿O es él contra...? ¿No? Entonces trato de entender todo eso primero. Y una vez que tengo, digamos, cuál es el punto de reflexión de la película también, ¿no? Que también es importante, ¿no? O sea, el tema, ¿no? Y una vez que entiendo eso, a partir de ahí yo puedo ir como tomando decisiones con respecto a la conceptualización que va a tener la música, ¿no? Pero digamos que el proceso de composición en sí me fluye con las imágenes. O sea, yo puedo plantear melodías o puedo plantear cosas previas si es que me las piden, porque también sucede que a veces te piden cosas para el rodaje o para ir editando, qué sé yo. Pero generalmente mi proceso real de composición empieza a partir del corte, ¿no? A partir de las imágenes y del montaje. ¿Por qué? Porque hay un tema de la estética de la imagen, porque si bien he leído el guión antes o he desgranado la historia, muchas veces del guión al corte final también hay un montón de cambios, porque la imagen al final es la que te va a dictar cuál es el ritmo de la historia, o sea, hacia dónde hay que ir, ¿no? Correcto. Cuál es el tono. Entonces creo que lo más difícil de una película o lo más complejo de musicalizar una película es encontrar el tono correcto, que vaya de acuerdo a lo que el director quiere, a lo que la historia necesita, y muchas veces la música en verdad hace que la historia realmente cobre otro impulso, ¿no? Y mayor profundidad en ciertos casos también, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gusta tanto de hacer esto, que es como, en realidad te puede cambiar mucho la perspectiva de una historia, ¿no? Y es como una aliada, ¿no? O sea, al final tú estás ayudando dentro de todo este proceso que es hacer cine colectivamente, ¿no? O sea, que cada rubro tiene una función y tú estás entrando dentro de esa amalgama, digamos, o dentro de ese equipo, ¿no? Listo. Entonces, bien, nos encontramos nuevamente con la compositora musical Karin Zielinski y estamos en Sueños de Cine y le vamos a preguntar algunas cuestiones sobre temas íntimos, ¿no? Digamos, ¿qué película o compositor marcó tu decisión de seguir este camino de la composición musical? En realidad no puedo decir una sola película porque a mí me pasó algo muy curioso, que conforme yo ya estaba, digamos, en el ejercicio de esta carrera, reflexiono un poco hacia atrás pensando qué tipo de cine es el que a mí me conecta en general con el cine, ¿no? Y me voy dando cuenta que en realidad las películas que más me han como marcado desde niña siempre han tenido un tema con la música muy marcado, ¿no? Es una banda sonora muy musical, de compositores que son además sumamente melódicos o que son que te hacen entrar, pues, ¿no? Que la banda sonora es básica para la película y qué sé yo, ¿no? Más que un cine silencioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que una de las películas que a mí me marcó, porque yo tenía 12 años en esa época, y fue la primera vez que tuve la conciencia, digamos, de consumir una banda sonora en esa época en CD. Me acuerdo que el novio de mi hermana tenía un montón de CDs, en esa época tener CDs era como
súper caro, pues, ¿no? Y Ujú. este chico tenía bueno, un maletín así, ¿no? De CDs, y siempre tenía varias bandas sonoras, ¿no? Y había salido en esa época Braveheart en el cine. Y me acuerdo que me la pasaba escuchando ese disco todo, o sea, me acuerdo que me dio una fiebre porque, en fin, era una niña, bueno, tenía 12 años y poníamos el disco en el equipo y me dormía escuchando eso, o sea, estaba como en este proceso de querer escuchar, ¿no? Y ¿qué pasa? Que es una banda sonora que en realidad es una, o sea, si tú la analizas desde la música de cine, es James Horner, que es el compositor, nos da una clase maestra sobre cómo hacer el uso de los temas principales de una película, ¿no? Sobre cómo desarrollar una línea melódica para el William Wallace como hombre, el William Wallace como héroe, o la patria, o qué sé yo, y cómo todas estas melodías se van entremezclando y van construyendo un relato, ¿no? Claro, yo en esa época no entendía eso, pero sí me afectaba y sí me generaba una emoción con la película, una emoción que yo recuerdo que fue muy marcada en su momento, ¿no? Para esa edad, ¿no? Y luego, como te digo, las típicas, ¿no? Cinema Paraíso, Los Intocables, por ejemplo, es una película que también me acuerdo que Ennio Morricone también es el compositor de esa película, o no sé, de John Williams, por ejemplo, La Lista de Schindler para mí es mi favorita, de sus bandas sonoras, pero también tienes E.T. o tienes Star Wars, y yo era una fanática de Star Wars desde los 5 años, y claro, pensándolo bien, era porque la música de verdad me conectaba con la historia, ¿no? Porque si tú le quitas la música a Star Wars, la 1 me acuerdo que la he visto hace un par de años con mi esposo, pero oye, hay que ver, sí, pues hay que ver, que no sé qué, y me acuerdo que la vi y dije, pero esta película en verdad es un rocón, claro, ¿no? Pero la música te hace entrar en ese universo, ¿no? Y no sé, o sea, es como que va, o sea, la música ayuda a profundizar un montón, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ido conectando con el tiempo, hasta que, bueno, de pronto me he encontrado en esta carrera y bueno, ha ido fluyendo así, ¿no? Pero sí, mi amor, digamos, por la música de cine, si bien no era muy consciente de niña, siempre ha estado ahí, ¿no? Interesante. ¿Y qué te inspira más al momento de tú componer canciones? ¿La imagen fija? ¿El guión? ¿O quizás el conocimiento de los personajes? Más que canciones es música. La música. Sí, porque ¿verdad? siempre todos dicen canciones. Es cierto, claro, porque canciones es al canto, pues. Sí, sí, totalmente. Cuando yo trabajo la música de una película, lo primero que hago es desgranar la historia, o sea, entender quién es mi personaje, qué quiere, cuáles son sus conflictos, cómo es su carácter, si es que es bueno, si es que es malo, no sé, cuáles son sus planos psicológicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o quiénes son los personajes que lo rodean, quién es el antagonista, hacia dónde va, cuál es el punto o el tema de la historia, ¿no? Entonces trato de entender eso primero. Y una vez que entiendo eso, puedo tomar ciertas decisiones de decir, bueno, quizás el concepto puede ir por acá o qué sé yo, ¿no? Pero una vez que yo recibo las imágenes, con las imágenes es que a mí realmente me empiezan a fluir, digamos, ya la composición, por decirlo, ¿no? Lo musical, ¿no? Hay películas que me fluyen mucho más rápido que otras, porque o me identifico más con ellas, o el tema es más, no sé, te deja llevar más, y hay otras que son más complejas, que a veces me toma un poco más de tiempo encontrarle cuál es el tono, cuál es el camino que debería tener la música estéticamente. O sea, cuando yo digo estética me refiero a qué tipo de instrumentación, qué tipo de color. Y generalmente lo más difícil de todo eso son las comedias, ¿no? Las comedias siempre son las más complicadas de musicalizar. Si tú te pones a pensar, en realidad analizas comedias y en general no es que que tengan una banda sonora, no todas. Identitaria. Hay ¿no? otras que sí, Ajá. pero generalmente las comedias suelen tener más soundtracks, que es un montón de canciones comerciales, que bueno, o sea, sobre todo mientras más ligera es la comedia. Claro, más pop, O más pop, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de comedia, de a qué mercado va, porque claro, las comedias suelen ser más juveniles, entonces ahí se manejan obviamente por temas comerciales mucho más las canciones, porque funcionan mejor para vender la película, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Y Y hay veces que te piden que tú hagas la analogía, pero con tu música. O sea, sí. Espérate, ¿a qué te refieres? O sea, si es que en las comedias se pide pues tener canciones populares. Ah, sí, bueno, me ha pasado
con la última, que es soltera, casada, viuda, divorciada, que Annie quería, o sea, si por año hubiese sido, hubiese tenido 28 canciones comerciales, ¿no? Pero obviamente eso en el cine peruano traducirlo es súper caro, porque cada tema o cada canción comercial pues te puede costar una millonada, ¿no? Y un poco a mí lo que me tocó hacer en esa película fue, si bien hice una banda sonora, una música incidental, que también fue, por ejemplo, esa película fue complicada, porque entrar en el tono y encontrar, digamos, cuál era digamos, la instrumentación o el tipo de música que me iba a servir para ayudar a estos personajes también a fluir, digamos, dentro de la historia, fue complejo, o sea, encontrar ese color, ¿no? Pero una vez que lo encontré, en verdad empezó a fluir súper bien. Y el tema de las canciones fue muy fundamental para la directora, porque en verdad ella quería canciones, claro, ¿no? Entonces yo compuse 2 canciones específicas que tienen que ver obviamente con los personajes, con lo que viven los personajes, con lo que están lidiando los personajes, ¿no? Y por ahí puse 1 o 2 canciones de un disco que yo tengo de hace años, que al final combinaba muy bien con el color de la película y bueno, al final esa es una banda sonora que me da risa porque es la que más escuchan en mis redes, pero escuchan las canciones, ¿no? O sea, no escuchan bueno, no tengo tampoco, no he sacado la música incidental, digamos, a Spotify, pero están las canciones y las canciones las escuchan un montón. Pero claro, son bien pensadas en la historia, ¿no? Música incidental pues es un poco raro poner, pues, ¿no? Instrumental sí, pero incidental... Bueno, la incidental es justamente la música de cine, ¿no? Claro. Que es la música instrumental que te lleva por la historia y que va narrando la historia, ¿no? Entonces yo sí tengo un montón de bandas sonoras que tengo en el Spotify, ¿no? Pero claro, o sea, igual a nivel comercial, obviamente más te va a vender una canción que la música de cine. Correcto. Interesante. O sea, podríamos decir que quizás para efectos de encontrar los personajes, sus, digamos, objetivos, ¿sería más fácil para ti trabajar con drama a que con comedia? Yo trabajo todo. Claro. En ese sentido, creo que cuando te dedicas a esto tienes que ser lo más versátil posible. Pero si hablo de dificultades, o sea, si la comedia es mucho más complicada que el drama fluye de una manera mucho más... Tiene también sus particularidades porque depende del drama también, ¿no? Entonces, por ejemplo, El Corazón de la Luna es una película que no tiene diálogos, que tenía que desarrollar una cantidad de música mucho mayor a la que normalmente desarrollo en una película, y que tenía que hacer que el personaje hable a través de esa música de alguna manera, ¿no? Porque el personaje no habla en toda la película. Y esa fue para mí quizás la película más retadora, diría yo, hasta ahora de mi carrera, pero también la disfruté mucho, porque además tenía un director maravilloso que es Aldo Salvini, que me permitió una libertad creativa musical que normalmente no te permiten tampoco los directores. O sea, me pidió, por favor, méteme a la mayor emoción posible, porque yo al principio estaba planteándole algo mucho más experimental, porque es una película extraña, con una estética extraña, ¿no? Y Aldo me dijo, no, quiero que seas emotiva, quiero que esto sea emocional, quiero que esta banda sonora se la compongas a tu hija, porque yo en esa época acababa de tener a mi primera hija. Y fue como, ok, entonces me dejé llevar, digamos, por la musicalidad, ¿no? Y fue complejo desde el punto de vista que es una película muy fuerte, muy compleja, muy rara. Recuerdo que anímicamente me afectó porque, claro, tú estás trabajando en una película y estás repitiendo escenas todo el tiempo, la misma escena, o todo el tiempo estás dentro de ese universo depresivo, de soledad, de nostalgia, de que estás viviendo lo que vive el personaje, y eso sin querer anímicamente también te afecta, ¿no? Porque estás 2, 3, 4 meses. Yo esa película me tomó unos 9 meses de hacerla, porque además nos reventó la pandemia en pleno proceso, nos encerraron, me mandaron a casa, en casa tuve que hacer partituras, una serie de cosas, ¿no? Porque íbamos a grabar con orquesta, y bueno, fue un proyecto que sí, también fue súper complejo, pero la musicalidad, digamos, que me fluyó bastante bien, porque tenía un montón de libertad, ¿no? Interesante. Y ahora, bueno, yendo al evento, ¿cómo nació esta idea de hacer Cine Perú? Mira, yo ya tengo 15 años haciendo esto. En estos 15 años he podido hacer todo tipo de proyectos,
y sentía que era un momento en mi carrera que tenía estas ganas de celebrar de alguna manera la música de cine. Siento que es un tipo de concierto que nunca se ha hecho acá, o sea, nunca se ha hecho un concierto dedicado a la música de cine peruana, y han habido trabajos muy interesantes en décadas anteriores de otros compositores. Lo que pasa es que, claro, nosotros vivimos en un país donde el cine siempre está en este estado medio incipiente, entre que se puede hacer cine y no se puede, ¿no? Entonces tiene sus altos y sus bajos, y no es una industria que esté, pues, desarrollada como la de Hollywood o la de, no sé, incluso la española, ¿no? Que puedes tener un ejercicio constante, ¿no? Entonces, el cine peruano en los últimos años ha dado un montón de avances en las áreas técnicas, sobre todo porque ha habido oportunidad de tener mayor ejercicio cinematográfico. Entonces, ¿por qué me estoy yendo un poco por las ramas? Pero, ¿a qué voy con todo esto? A que yo sentía que es un momento para también, de alguna manera, darle al rubro un valor, ¿no? Un poco de visión, ¿no? Porque hoy en día tenemos escuelas de música donde hay un montón de chicos que están interesados en hacer música de cine, y creo que es importante también empezar a generar públicos que consuman esto, ¿no? Que consuman o que vean el cine también desde la perspectiva de la música, ¿no? Y sentía que era un momento especial, que yo cumplía 15 años, que digo, bueno, es mi quinceañero haciendo esto. Creo que es un buen momento para arriesgar y ofrecer este concierto que, con varias piezas de un montón de películas que he podido trabajar en estos últimos años, sentía también que ya estaba en un punto en el que podía hacer esto porque tengo un repertorio ya bastante amplio, ¿no? Entonces, que hace 5 años no hubiese sido lo mismo, ¿no? Estoy ahorita en un punto en el que siento que quiero como hacer un tipo de homenaje, de alguna manera, a lo ya hecho hasta este momento, para comenzar con algo nuevo de alguna manera, ¿no? O sea, ir avanzando en los procesos, ¿no? Creativos. Y bueno, eso es un poco el feeling del concierto, ¿no? Celebrar la música de cine, hablarle a la gente del cine peruano desde la música, ¿no? Y hacerlos sentir de alguna manera el cine peruano de otra manera, ¿no? Que es un poco la idea del evento, ¿no? O sea, vamos a tener las imágenes de las películas atrás, y incluso si es que no has visto una película y tampoco has escuchado la música, pero en el concierto vas a sentir como que la estás viviendo, ¿no? Claro. Porque en verdad estamos planteando también un espectáculo en el que vamos a tener algunas escenas, en el que, o sea, la idea es que esto sea como un viaje, ¿no? Claro. Un viaje cinematográfico, musical. Se puede dar no spoiler, pero algo de qué sorpresas hay. Bueno, vamos a hacer un homenaje a un compositor de los años 70 que es Enrique Pinilla, que era el compositor que trabajaba mucho con Armando Robles Godoy. Vamos a hacerle un homenaje de una de las piezas de espejismo, que he podido ir a la casa de la hija del compositor, porque Enrique Pinilla murió en el 89 y su hija, que es Diana Pinilla, me abrió las puertas de su casa, me enseñó sus partituras escritas a mano, ¿no? Que decía 1972 y todas las partituras, y era como súper emocionante poder coger ese documento. Y estaba el piano en el que había compuesto un montón de cosas, porque además Enrique Pinilla no solo hacía cine, de hecho es el compositor de esa época que más, no que más, porque hay otros más, pero es uno de los que ha hecho, o hizo, mejor dicho, bastantes bandas sonoras para esa época, ¿no? Entonces, de alguna manera le dio como un tipo de lenguaje a la música de cine peruana, ¿no? Solo que estas cosas no se han quedado en el tiempo, porque se pierden en este país, y un poco también la idea de este concierto es eso, que las cosas no se pierdan, que de alguna manera podamos tener memoria colectiva y podamos, no sé cómo explicarlo, pero creo que se entiende, ¿no? O sea, que las cosas no simplemente se hagan y que queden ahí en el aire, sino que haya algún registro o algo que queden, ¿entiendes? Claro. Por eso para mí es tan importante, cuando trabajo una película, lanzar la banda sonora en Spotify o tener registros de cómo, de que se mantengan de alguna manera, o que existan sobre todo, ¿no? Que no solo existan en la película, sino también de otra manera, ¿no? Porque si tú te pones a buscar bandas sonoras que hay cosas súper interesantes, pero no hay discos. No existen, o sea, tienes que ir a la casa del compositor, buscar las partituras y tocarlas en vivo. Entonces eso vamos a hacer
En el concierto es uno de los espacios que vamos a hacer un homenaje a este compositor. Vamos a poner un pequeño fragmento de espejismo que gracias a la nieta de Bernardo Batievsky nos ha permitido también utilizar esto. Y nada, en verdad que va a ser una noche bien bonita, bien especial. Yo estoy súper emocionada, estoy agotada de toda la producción, pero la verdad es que creo que va a ser una noche de verdad especial, que la gente en verdad, o sea, la intención es que se vayan con algo más que solo que solamente algo que pasó, ¿no? Sino Claro. que se vayan con algo. ¿Cuál ¿no? es esa reacción esperada que podrían Yo decir? espero emocionar, ¿no? ¿Qué podrían decir finalmente? No sé, yo espero emocionar, espero que se emocionen con nosotros, porque además, por ejemplo, hay un montón de piezas también, por ejemplo en Willak Pirka yo no tuve la oportunidad de contar con orquesta, ¿no? Entonces solucioné de otras maneras, o sea, hice las camas armónicas con mis voces, o sea, entonces, que igual le da una cosa a la banda sonora, ¿no? Claro. Pero ahora sí lo va a tocar, o sea, de hecho el otro día estábamos en el ensayo y las cuerdas empezaron a tocar lo que a mí me hubiera gustado que toquen al momento que hice esa película, y fue como, o sea, es como que todo crece, ¿no? Es súper emocionante, ¿no? Entonces, hay gente que consume también mucho la banda sonora de Willak Pirka, o sea, en lo que yo veo de mis registros, ¿no? De cómo se mueve un poco mi música en las redes, y creo que para ese tipo de público va a ser también súper emocionante escuchar esa banda sonora de esa manera, ¿no? Y en general, creo que hemos escogido películas que de alguna manera nos van a conectar también con lo que es el Perú, con lo que somos como país, y creo que se va a generar un montón de... O sea, yo creo que eso va a generar una identificación con el público, ¿no? Y espero que se emocionen con nosotros, pues, ¿no? Uh-huh. Correcto. ¿Y cómo fue el proceso, ahora que mencionas de lo más escuchado, cómo fue el proceso de seleccionar solamente ciertas piezas para poder tocar? Claro, eso ha sido súper trabajoso porque además nos ha tomado prácticamente todo el año, desde enero, hacer primero la selección y luego ir depurando, ¿no? Por cuestiones de practicidades, y ir viendo qué funciona, qué no funciona, ¿no? Y lo más difícil creo que ha sido tratar de traducir todas esas distintas bandas sonoras, porque además yo he hecho, como te decía, todo tipo de banda sonora, entonces, y como trabajo aquí, y a veces grabo, y a veces tengo una orquestaza, y a veces tengo músicos específicos, y trabajo un montón de sonoridades electrónicas, y qué sé yo, llevar todo eso a algo físico, a un formato en vivo, con una cantidad de cuerdas, con una cantidad de vientos, con unos tantos instrumentos electrónicos, o sea, sí va a haber un poco, pero no, o sea, no todas las sonoridades, pero traducir todo eso para que lo toquen los músicos, eso creo que ha sido lo más complejo y lo más trabajoso, ¿no? Hemos tenido versiones de partituras, porque en verdad, oye, falta esta línea melódica, oye, falta esta cosa de acá. Entonces, ir traduciendo todo eso y adaptarlo a un formato específico para tocar en vivo, creo que eso ha sido lo más complejo, ¿no? Y ha sido también interesante, porque es como que vuelves a abrir las partituras de cosas que has trabajado hace 10 años, o hace 8, o hace 5, y es como que, ¿verdad que hice esto? Y esto era así, ¿no? Y con quien me ha estado ayudando con eso es un chico que es mi asistente, y de hecho era chistoso, porque, claro, yo le decía, pero te falta esta melodía. Y era como, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿La tienes acá? Y luego, y en verdad no te das cuenta y la tienes acá. Porque sin querer, ¿no? O sea... Tú le decías, falta esta melodía. Sí, claro. O sea, por ejemplo, oye, está faltando esta melodía, acá falta algo. Como Falta esto. Y era si como... los layers, claro, una cosa así como si estuviese acá, o sea, sin querer, ¿no? Porque claro, es lo que, no sé, es como sin querer se queda ahí, ¿no? O sea, y te hablo de proyectos que he trabajado del 2017, ¿no? Claro. O sea, cosas que son ya, que tienen buen tiempo, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante como recapitular y revisar, hacer como una especie de revisión. Es como eso, ¿no? Es una especie de resumen, ¿no? De lo que ha sido, bueno, mi trabajo hasta ahora, ¿no? Un revisitado, interesante. ¿Y dentro de esto hay versiones nuevas o son...? Bueno, hay versiones nuevas desde el punto de vista que, como te decía, lo de Willak Pirka, o sea, va a sonar como
con una orquesta, Claro. ¿no? Que no es así como la tengo en la película, ¿no? En la película está más bien desde una perspectiva más minimalista, más con solo músicos folclóricos, con pads, con esas cosas, ¿no? Pero ahora la van a tocar más de 20 músicos, ¿no? Entonces es otra sensación, y lo mismo pasa con otras piezas, ¿no? Y hemos adaptado un poco de todo, porque no solamente hay cosas orquestales, o sea, también hay piezas que son, por ejemplo, La Banda Presidencial es una comedia que yo trabajé en el 2022, me parece, y es una banda sonora que está narrada desde una perspectiva más cumbia, más tropical, más latina, porque es una comedia que habla de 4 amigos de clase media que tienen problemas económicos y que deciden asaltar un casino con las máscaras de los presidentes, ¿no? Entonces, toda la premisa es esa, ¿no? Y entonces yo uso el lenguaje un poco de la cumbia para describir y de alguna manera denunciar, ¿no? Cómo está la política, cómo está el país, ¿no? Es algo como anipático, digamos. Claro, ¿no? algo así, ¿no? Contrastante. Exacto, contrastante, qué sé yo, ¿no? Satírico. Interesante. Y, digamos, ¿cómo ves la relación entre la música y la imagen en el cine peruano? ¿Crees que hay algo que identifique a esta construcción nuestra? ¿Algo que identifique a la música del cine peruana? Exacto, por ejemplo, si pudieras definirla, su espíritu en una melodía o un instrumento. Lo que pasa es que es un poco lo que... Bueno, eso creo que lo has cortado, pero... es un poco lo que te decía al inicio cuando hablamos de compositores de ciertos países, ¿no? Por ejemplo, tú cuando hablas de compositores españoles, de música de cine, la música española de cine tiene una cierta identificación, ¿no? Es una música muy académica, es una música con melodías muy complejas, que coquetea mucho con sonoridades del flamenco o de música tradicional española, entonces sientes como ¿cómo decir? Un hilo conductor, de alguna manera. No te digo que todas son así, porque también hay bandas sonoras que también son electrónicas y atmosféricas españolas y que no van por ahí, pero digamos que si hablamos o pensamos en música de cine española, hay cierto tipo de melodías o armonías que son muy típicas de ese cine, ¿no? Lo mismo pasa con los italianos. Tú escuchas a Ennio Morricone, a Nino Rota y a Piovani, por ejemplo, y sientes... O sea, los puedes confundir incluso en algunos casos porque la música italiana de cine y la música, bueno, en general, pero la música italiana se va mucho por este sonido medio nueva ola, por estas sonoridades de melodías muy humanas, muy cándidas, muy ¿cómo se dice esto? De calor humano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por ejemplo, si pensamos en la música en Estados Unidos, tienes a las fanfarrias de John Williams, pero John Williams no es el único que hace fanfarrias, ¿no? Claro. O sea, la fanfarria es una cosa muy americana, ¿no? Digo americana a propósito, porque es como América, ¿no? Claro. Es muy como... una marcha, algo así. Exacto, ¿y por qué es la fanfarria tan así? Porque ellos siempre se han visto como grandiosos, ¿no? Como los héroes del mundo, ¿entiendes? Todo esto tiene... Ahora, obviamente en Estados Unidos no solamente se hacen fanfarrias, ¿entiendes? A eso voy, ¿no? Entonces hay estas cosas. Yo siento que en la música que se ha trabajado en el cine peruano, han habido siempre muchos coqueteos, obviamente, con las sonoridades andinas, ¿no? Pero porque además las historias también son contadas desde esas perspectivas. Entonces, por ejemplo, el homenaje que vamos a hacer a este compositor que te digo, de hecho, en la música es un yarabí, ¿no? Y es una armonía súper andina, pero en cuerda, súper orquestal, muy bonita. Y después tienes otros compositores como David Aguilar, que en los años 80 y 70 también hizo un montón de cosas. Por ejemplo, Vientos de la Ayahuasca, que no sé si la has visto, pero es de Nora Isquiu, tiene una banda sonora trabajada por él que juega mucho con sonoridades, con vientos, pero además con sonoridades amazónicas, porque la historia sucede en la selva, ¿no? Y es interesante porque mucho se juega con los instrumentos tradicionales de la música peruana. ¿Y qué pasa? La música peruana en realidad tiene una infinidad de instrumentos y de
sonoridades con las que se puede jugar y se puede construir. Hace poco tuve la oportunidad de, no sé si han visto este anime peruano, estoy haciendo la música de ese proyecto. Y de hecho para trabajar la música de ese proyecto, que de hecho también la música se va a tocar también en el concierto, claro, el director de alguna manera lo que me ha pedido es que haga una investigación, ¿no? Porque aquí está trabajando un tema de dioses que vienen de culturas peruanas y todo está relacionado, no solo con la sierra, con la costa, con la selva, con todas la geografía en general peruana, ¿no? Entonces lo que he hecho es buscar sonoridades de trompetas moche o investigar qué tipo de instrumentos son los más típicos en la selva, si son más los vientos o más el tipo de tambores. Y hay las vasijas, estas silbadoras que eran prehispánicas, ¿no? Entonces, he estudiado mucho de eso para poder armar, digamos, esa pieza musical que tenga que ver, de alguna manera, con lo que vamos a ver, digamos, en la historia, ¿no? Entonces, creo, no sé, no te puedo decir si es que esa es una tendencia, es algo que yo busco al menos cuando trabajo, jugar un poco con sonoridades locales y mezclarlas y fusionarlas, ¿no? Y quizás eso puede ser un elemento interesante para construir, digamos, un relato musical de música de cine peruana, ¿no? Ese tipo de sonoridades que nos llevan hacia lo que es más nuestro, ¿no? De alguna manera. Buenísimo. Y bueno, finalmente, para ya terminar la entrevista, ¿cómo te gustaría que el público recuerde Cine Perú? O sea, sí me dijiste que no te gustaría, solamente te gustaría, digamos que transmitir. Sí. Pero además de este tema de poder preservar, ¿qué te gustaría para lo nuevo que nos has comentado? Con respecto a Cine Perú, Ajá. Me gustaría que la gente tenga generar una curiosidad en la gente sobre, oye, ¿qué es la música de cine? ¿No? Oye, esto también se puede escuchar, o esto también se puede disfrutar. Se puede separar. Se puede separar, se puede escuchar de otras maneras, se puede generar un tipo de público que le empiece a consumir. No solo para mí, sino para otros compositores, ¿no? Que se animen, porque tenemos muchos compositores aquí en Perú que hacen además música de cine y que hacen cosas sumamente bonitas, interesantes, ¿no? Entonces, de alguna manera me gustaría abrir un poco esa puerta, ¿no? De decir, aquí también podemos hacer música de cine bien hecha, ¿no? Y esto también puede generar identificación, y esto también puede generar de alguna manera amor por lo nuestro, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que mucha gente es como, ay, voy a ir al concierto de John Williams, o voy a ir al concierto de los animes, o voy a ir al concierto de no sé qué, y claro, todo lo de afuera siempre es como, pero acá también se hacen cosas interesantes, y también podemos consumir el cine de esa manera, no sé. Últimamente se ha hecho bastante, ¿no? Sí, con respecto claro. a de Walt Disney, de Ghibli, de John Williams, de Ennio Morricone, etcétera, etcétera, que está bien, y me parece monstruo que podamos también disfrutar de esa manera, pero esto es algo más peruano, ¿no? O sea, es identificarnos también con lo que acá también se puede hacer, ¿no? Y me gustaría poder abrir esa puerta y que la gente en verdad sí se pueda conectar, y pueda querer un poco más lo suyo y su cine también, ¿no? Creo que para mí es un granito de arena a lo que es el consumo de cine peruano, ¿no? Es un poco también la intención. No sé si voy a fracasar en el intento o no. No, pero bueno, vamos a ver. Espero que en verdad la gente se anime a ir y que de verdad quieran vivir esta experiencia, porque de verdad la idea es que sea un viaje, ¿no? De esta hora y media de show que en verdad estamos preparando así con un montón de cariño y con todas las energías para que salga bien, ¿no? Buenísimo. Y finalmente nos podrías mirar la cámara y podrías invitar a Cine Perú, las fechas, en dónde está. Sí. Y un saludo a los amigos de Sueños de Cine. ¿Primero el saludo? Primero el saludo y después lo más importante. Un saludo para los amigos de Sueños de Cine. Gracias por esta entrevista y por la difusión. Los invito 12 y 19 de noviembre en el Teatro Municipal de Surco a las 8 de la noche.
vamos a tener un concierto maravilloso de música hecha en Perú para el cine peruano, con una orquesta de más de 20 músicos y con un gran equipo atrás que está trabajando y dando todo de sí para que esta noche sea un viaje sonoro, un viaje cinematográfico para disfrutar el cine peruano y disfrutar lo nuestro desde otra perspectiva. Anímense a venir, las entradas están en Join Us, hay entradas de 34 soles, es un espectáculo para toda la familia y hay descuento también para estudiantes con el código estudiantescine. Así que nada, anímense a venir 12 y 19 de noviembre en el Teatro Municipal de Surco. Ahí está. Bien. Gracias. Perfecto. Muchas gracias.